revolución, con grave peligro de que nos apalearan los punks. Misión a la Concagua, otro libro en el que nos cuenta Lorenzo su brillante inmersión en el montañismo, por cierto, en la compañía de su esposa, Inge. Quizá alguien se pregunte, ¿qué tienen en común estas aventuras? Aparentemente no tienen ninguna conexión, como que fuera una personalidad, como diríamos, con un cruce de caminos. Yo no lo veo así. Yo les voy a revelar cuáles son mis descubrimientos sobre la psique de las diferentes aguas que se mueven en el subconsciente de Lorenzo da Firenze. Las letras. El habla común lleva mensajes, propone o pide. La literatura tiene como misión primigenia atraer el alma del otro. Se reconocen los espíritus cuando se tocan a través de la resonancia de las letras, que llevan acordes al oído e invaden su inconsciente. Sacudido por el rayo, otro de sus libros recientes, habla de un evento que en realidad no había sucedido hasta que el maestro da Firenze no lo hubiera trazado mediante signos en el papel. Su ascenso a todos los volcanes de México y recientemente a la Concagua, pocos años, no se vieron realizados en verdad hasta que no bañaron con tinta las hojas del libro. Boy Power, además de que está en video la presentación en el Teatro Guilberto Cantón y en el Casino Live, no cobra vida hasta que ha quedado escrito para la posteridad en un álbum que va anexo a los CDs. Algunas de sus letras son poesía pura, poesía de elevado concepto. La conspiración feminista. Ahora voy a hacer un breve paréntesis para comentarles muchas cosas. La conspiración feminista no podía quedar tan solo en las palabras pergeñadas en las eruditas hojas de su libro. Tuvo que convertirse en una marcha tridimensional sobre Avenida Reforma. Hologramas vivos fuimos, con una repercusión mediática nunca antes vista para una petición 100% original. La propuesta de Lorenzo hace 10 años era una idea y una propuesta 100% original. Movilización que ya produjo 2 obras de teatro, un disco de rock latino, mi novela y obra teatral Comala.com, que se puede ver en el video del performance que dirigió Donovan Santos y está en YouTube con 1800 visitas. Hace unos minutos estaba platicando con Rita Jaime y le preguntaba yo su reciente libro que se llama Relaciones Exitosas. Ella participó con nosotros hace 10 años en las entrevistas en radio, en televisión, en las mesas de debate, paneles, fuertes enfrentamientos con el feminismo en el peor sentido de la palabra. ¿Cuánto de esta marcha masculina hay en tu libro Relaciones Exitosas? Le dije un poco y me dice, no, creo que mucho. Por lo que les voy a comentar a continuación. Que todo lo que les estoy platicando, arte, ha sido a partir de la evidente decadencia del feminismo, que es denunciada, revelada, desnudada en el libro mencionado de Lorenzo. Mucha importancia aquí en México, porque ella ha hecho labores tanto en grupos, labores colectivas con las familias y labores individuales para ayudar a la gente a superar muchos de los problemas psicológicos que tenemos, que se pueden reducir a la vida social, a la vida económica. Y Rita Jaime es un documento de conocimientos para orientarnos en este aspecto. Ella es nada menos que fundadora y presidenta del Instituto Panamericano de Investigación para las Relaciones Exitosas, es decir, por sus siglas REI, socia y docente del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, Asociación Civil, INISAC,
vicepresidenta de la Organización Interamericana de Consejos Ciudadanos, la OIC. Pero en esta ocasión, por la relevancia que tiene la obra de este gran amigo, que como él dice y como lo mencionó Benjamín, tenemos ya años de conocernos, y tomando un poco lo que decía Benjamín, hace 10 años cuando me cuestionaban, ¿y por qué apoyas tú a los hombres si tú eres una mujer? Pues precisamente por eso, porque soy una mujer, apoyo al hombre. Si tú te refieres al macho, con ese no estoy, porque no soy una hembra, soy una mujer. Y eso es lo que Lorenzo, Benjamín y todo este grupo representa, la resignificación del hombre, no del macho. Tenemos mucho trabajo que hacer, los felicito públicamente, gracias por dejarme participar con ustedes, aportando lo poco que puedo hacer. Relatos de anticlímax. Bueno, antes que nada, soy una lectora del antiguo. Me gusta sentir el papel, me gusta violar los libros con mis tachaduras, con mis marcas. Y es de los pocos libros que antes de leer siento un gran respeto, porque el material es de primera y la verdad es una obra ya entregada así. Estamos perdiendo el contacto del ser humano, de poder sentir las texturas para poder entender cómo las palabras hablan. Y lo que no dice el autor está en el papel. Todo lo que está en blanco en un libro son las cosas que el autor no dijo, pero que ahí están. La segunda es darme cuenta que la intelectualidad no tiene por qué alejarnos de la vida cotidiana. Yo creo que Lorenzo tiene una extraordinaria forma de expresar el arte en una sencillez, aunque utiliza palabras un poco complicadas. Su forma de escribir hace dibujos, hace escenas, y eso permite al lector poder entender, comprender y adentrarse en el concepto. 17 cuentos. 7 más 1, 8. Y dirán ustedes que tendría que ver el número 8 aquí. Lo tiene que ver porque en el modo de empleo que el autor utiliza, dice que el libro es una espiral de ideas y palabras, que es giratorio, que regresa al mismo punto de la circunferencia, pero sobre planos ascendentes. Una vuelta más y vuelve a tocar los mismos medianos. ¡Apaga las luces! ¡No las apago! Esto obviamente me hizo pensar en una teoría de Nietzsche, el eterno retorno. Pero a diferencia de Nietzsche, que es un retorno en un solo plano, este es multidimensional. 1994, en septiembre, el 24 de septiembre de 1994, tuve, no podría decir la honra, sino la oportunidad o el suceso o la aventura que finalmente se redondea en una honra de ser traspasado por un rayo en el monte Chichinauhtzin, allá en lo alto de la sierra de Milpalta, en la sierra del Chichinauhtzin. Iba yo de campamento, como ustedes saben, yo he sido una alpinista, andinista y anahuaquista, recorrido y subido a las cimas de las montañas, fuimos a la Concagua, subimos el Aconcagua, los 5 volcanes más altos de México, con toda y su leyenda, y en uno de ellos, en el más chaparro de todos, fue donde me golpeó un rayo, que es el rayo de la sierra Chichinauhtzin. ¿Alguien ha oído hablar de ella? Cuando va de México a Cuernavaca. Entonces iba yo con la idea de acampar, pero pues vino a mi encuentro la naturaleza, vino a mi encuentro el destino, y perseguido por una tormenta eléctrica, fui alcanzado no solamente por centenares de rayos,
sino un rayo especial que me electrocutó y me lanzó por el granizo 1 metro. Y de aquí viene este libro que se llama Sacudido por el rayo. De él voy a hacer una pequeña semblanza para terminar con este afable tipo de presentación que nos han hecho el favor de hacer Rita Jaime y Benjamín Bernal. El libro de Sacudido por el rayo, además de que es una situación personal, es una crónica completamente íntima, es un relato como los relatos del Anticlímax, pero este es un relato largo. Los relatos del Anticlímax son 17 cuentos cortos, cada uno con 17 abanicos de personajes, como decía Rita, como decía Benjamín, en escenografías y en ambientaciones totalmente diferentes. En cambio, Sacudido por el rayo es una sola crónica con un solo personaje y con una sola historia. Pero todo esto nos remite a las historias que todos tenemos, porque todos tenemos tragedias. Que levante la mano, como decía Jesús, que tire la primera piedra. Que levante la mano quien no ha vivido una tragedia. Que levante la mano quien no ha vivido un drama en su vida, quien no ha tenido un accidente. Entonces, este es el relato de un accidente, del accidente que todos podemos tener, que algunos hemos tenido en algún momento de nuestra vida. Y en este caso es el relato de una tormenta y de un evento de granizo que me pegó por la espalda, por la cabeza, por todo el cuerpo, llenando la montaña de granizo como si fuera nieve, como si estuviera en una alberca. Los rayos golpearon sin ton y son entre un árbol y otro, golpearon el árbol donde yo estaba y yo salí disparado, fulminado, sacudido. Este es el relato. Si nosotros nos ponemos a pensar, finalmente es un relato personal que a lo mejor no tiene ninguna relevancia sociológica. Sin embargo, obviamente ¿quién no lo hizo? Todos los autores, todos los dramaturgos han hecho teatro de la relación de un padre y un hijo, de una madre y un hijo. ¡Apaga las luces! ¡No las apago! ¿Siguen con esta necedad? ¿No quieren quitar estos aquí? Bueno, la idea es que es uno de los personajes del cuento. Son los personajes del cuento, necios, contraproducentes, contendientes. Bueno, el hecho es de que este libro se hizo como un preparativo literario, finalmente se hizo como una obra literaria. La literatura la podemos dividir, ya que estamos hablando de libros, podemos dividir la literatura en 3 grandes ramas. Claro, hay muchas, pero yo he detectado 3 grandes ramas dentro de las cuales se pueden entrelazar y subsumir las otras, que son la rama narrativa, la rama ensayística y la rama poética, es decir, la narración, el ensayo y la poesía. El teatro, obviamente, es más que literatura, es teatro, es un arte, es una de las máscaras, es una de las musas. El teatro es poesía. El teatro es poesía, el teatro es narrativa, el teatro es un ensayo de vida, como lo hacía Ionesco, como lo hacía Shakespeare, como lo hacía Cervantes, como lo hacía Lope de Vega. Son ensayos de vida. Yo creo que es la expresión de la vida. Es expresión. Es la expresión además de la vida de cada quien, del autor, del que lo interpreta también. Y se vuelve universal. Se vuelve universal, un monólogo. Algo tan insulso, algo tan verdaderamente sin importancia en la vida política, como puede ser lo que me platicaba el otro día Benjamín, esperando a Godot. Es un diálogo entre 2 personajes insulsos, repetitivos, y sin embargo se ha vuelto una de las obras más importantes de teatro. O 6 personajes en busca de autor, de Luigi Pirandello, el cual todos nosotros, exactamente, somos autores en busca de personaje y somos personajes en busca de autor. Es decir, que en este libro, en el libro de Sacudido por el rayo, amalgamo y conjunto
las tres ramas importantes de la literatura. Es decir, la narrativa en el episodio, en la aventura de un montañista herido por un rayo en medio del granizo. Además tiene extractos y pasajes poéticos en los cuales se intenta hacer el panegírico de la naturaleza y el drama de la vida en medio de la muerte. Y al final también es un ensayo porque propone, expresa metafísicas y filosofías atrás de ser malherido por un rayo. Eso es lo que es este libro también de Sacudido por el rayo. Es decir, que en este libro también vamos a encontrar los 17 cuentos, de alguna manera u otra, concentrados en los relatos del anticlímax. El libro Sacudido por el rayo presenta estos géneros literarios. La obra entera se entreteje de estos géneros. De la narración pasa a la reflexión, de la reflexión a la poesía y de la poesía regresa al relato. Cada parte consta de un cúmulo narrativo que deriva en columna ensayística y desemboca a manera de colofón en un ramillete de poemas. Y cada uno se va a identificar en uno o en otro. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. La vida no es sino una sombra errante, un mísero actor que se contonea y consume sus horas sobre el escenario. La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene. Si no conocemos todavía la vida, ¿cómo va a ser posible conocer la muerte? El nacimiento y la muerte no son dos estados distintos, sino dos aspectos del mismo estado. Es en el momento de la muerte cuando uno comprende la nada de todas las cosas. El desorden almuerza con la riqueza, come con la pobreza, cena con la miseria y va a acostarse con la muerte. Me llamará la muerte cuando quiera.
acudiré sumiso a su llamada, para saber al fin lo que me espera, si el sueño de la vida o de la nada. Cuando se muere alguien que nos sueña, se muere una parte de nosotros. Una página en blanco mira igual que la muerte. Sumar, multiplicar, restar. A la muerte le da exactamente lo mismo cualquier verbo.
puñado triste de Violeta San Luis, y aúllan con sus cuerpos los tormentos que las rimas al papel no revelaron. Para algunos,
la muerte es un castigo. Para otros, la muerte es un regalo. Y para muchos, la muerte es un favor. ¿Quién de nosotros lo iba a pensar? Tan niños. ¿Cuál de los morritos nos advertiría que uno de nosotros estaría en la cárcel? Que otros, pasados los años, estallarían en alcohol. Socorridos por nadie. No quedaría de otra que encomendarse a Dios. Que maldito oráculo cayó la sentencia sin piedad. Al niño enmascarado, aquel que nadie veía, al rechazado. Porque nadie nos dijo que nos alcanzaría. Que de jóvenes tendrían hijas, jóvenes madres desde la tradición. Porque nadie nos dijo que moriríamos algún día. Nadie creería que después de romper cacahuates, pisar las hojas secas, de ver el sol salir, de jugar fútbol con una botella, de descubrir los besos tan niño, tan joven, de comer chocolates y frutas mientras reíamos y platicábamos, de crear mundos imaginarios. Nadie creería cuánto lloré cuando descubrí que me voy a morir algún día. Lo que la gente teme de la muerte es no sentir nada después de que ella pase. Porque la vida consiste en abrir los ojos y verlos a todos matarse, destrozarse, huir, llorar, correr, gritar, entre ellos a tus padres. Porque la vida consiste en preguntar por lo desconocido para no encontrar respuestas. Consiste en dar respuestas para que dejen de preguntar. Porque la vida consiste en cabalgar el laberinto, o en caminar sobre el pasillo que a lo largo se llena de puertas, que se pueden abrir fácilmente, pero que se encuentran cerradas. Para que puedas, al final del corredor, abrirlas y descubras que hay que bajar las escaleras. Lo más triste de la muerte es carecer de música. Lejos de toda moral, yace un niño y su música sin letra. No le mientas con palabras que no puedas cantar.
para mis pasos, como si encontrara mi verdad primera, como traérselo y cada mañana, como un suspiro profundo y quedó, como un dolor de muelas aliviado, como lo imposible por fin hecho, como si alguien de veras me quisiera, como si al fin un buen poema me saliera, una oración, como si la arena cantara en el desierto, como si la arena cantara en el desierto, los cantos de sirena del mar muerto, como si para crecer sobraran las escaleras, como si un ciego escribiera todo un libro abierto. Ven a poblar el zócalo de ojos, siembra de migas de pan caliente, mis ganas de alcanfor adolescente, por el sordo voz y alzó. Bendice nuestro arroz, nuestro minuto, como si no fuéramos cómplices del luto del corazón, del corazón. Esta pieza es una pieza muy nueva. Surgió a raíz de un rayo que cayó en mi casa. Primero nos mata a mi mujer y a mí acostados en la cama. Nos cayó a 7 metros, mató un árbol gigantesco que se incendió. Y bueno, un momento muy especial mío de trabajo. Y dije, voy a hacer el rayo que cayó en mi casa, lo voy a hacer en escultura. Pero no se me había ocurrido cómo lograr el concepto de hacer un rayo. Entonces dije, la luz, los prismas descomponen la luz. Entonces, le metí una lija a la parte metálica, en un pedazo de metal separado todavía, y al momento de pasar el pedazo, cuando proyecta la luz de frente, como está esta, aparecen unos rayos los cuales desaparecen. Y que si se mueven uno un poquito, el rayo camina. La pieza se llama Benjamin Franklin. Es mi tocayo. Benjamin Franklin es el autor del pararrayos. Entonces hicimos un papalote que fue hecho para él, para eso, un cable de acero, una llave, y se parece al que hizo Benjamin Franklin, que fue el inventor del pararrayos. Le puse solamente Benjamín para que darle a la gente la idea de llegar. Todo el mundo conoce a Benjamin Franklin en historia de la lectura de los libros de primaria y secundaria. Entonces de ahí surgió. Es una pieza que tiene metal, trabajo del metal en forma de prismas, reflejos de la luz, y si me cambias tantito la luz para que vean lo que se pierde al rayo. A esta serie le pusimos, entre mi mujer y yo, Parkinsons. Son los hijos del Parkinson, que es un problema que me afectó a mí, pero cuando trabajo la madera se me olvida el Parkinson y se me olvida todo, y estoy recuperándome trabajando la madera, porque es la forma de ocupar la mente y mandar una orden a una mano que se está moviendo y de decir párate y se para. Tengo más o menos por ese hecho y por el hecho de la pasión y lo hiperactivo que soy,
de estar depurando una enfermedad sin medicamentos. Qué bonito. La madera, además, al tallarla, al herirla, genera aromas. ¿Esto participa en su creación? Ahorita que entramos aquí, el olor del área por la madera tiene veta, tiene olor, tiene textura, tiene belleza, tiene muchos elementos que normalmente manejamos en un mueble barnizado o en una escultura. Sí, yo no utilizo barniz. El color negro, la madera no es negra. La madera son de diferentes colores que cuando la quemo se torna negra. Algunas tienen fondo negro. Y el fondo negro es provocado por la lumbre. Quemo, cepillo con cepillo de alambre y incluyo los elementos que hay que incluir, como en este caso, tiene 5 placas de metal de aluminio. ¿Con qué instrumentos la trabaja, la talla? La talla se trabaja con muy pocos elementos, muy viejos, pero son los únicos que existen. La gubia y el martillo, son los de Miguel Ángel también. Lo mismo tenía Miguel Ángel, gubias y martillos. La gubia es un formón curvo, y el martillo es un martillo de madera. Solamente con 2 piezas, con 2 gubias y un martillo, se puede hacer el trabajo que uno quiera. ¡Qué maravilla! ¿Y este que tiene a sus espaldas? Cuéntenos un poco de él. Se queda mucho a la imaginación, que es muy ambiguo, cada quien lo va a interpretar en forma diferente. Para mí era como una propela de barco. Es un nudo infinito, es una pieza que utilicé 2 colores, el café y la parte quemada de la madera, pero se interpreta de muy diferentes formas. Estoy seguro que la gente que lo vea, que lo trate de imaginar a qué se le parece, van a haber muchas opiniones al respecto de lo que ellos creen. Es lo que la gente quiera que sea. Claro. ¿Nos quiere platicar un poco de esta tercera? Este es otro grupo de piezas que son la relación con el Parkinson. Estoy apuntando sons como los hijos del Parkinson. Es una pieza caprichosa. A mano alzada, cuando uno alza la mano con un yeso en la mano, como cuando va a un pizarrón, se hace un dibujo sobre el pedazo de madera que se tiene. Entonces yo quise hacer un nudo, una cosa especial, y hice el dibujo, la continuidad del dibujo, la recorrí. Y cuando la recorrí me gustó el dibujo. De primera intención hice el dibujo. Ahora hay que quitarle todo lo que le sobra al dibujo hasta encontrar el plano que uno quiere. Y el plano que va apareciendo, cuando me paro, es porque ya terminé la obra. Pues le puedo seguir dándole más curva o más forma, quitando orillas, todo, pero con un formón y una gubia logro el hecho. Igual la de al lado, perfectamente igual. Fue la primera pieza, ella fue la segunda. Son de madera, todas son de madera de rescate, entendiendo por rescate algo que ya va a no servir, que lo arroja el mar a la playa. Vivo en una playa muy bella en Veracruz, entonces llegan grandes cantidades de madera, de troncos, de basura para el fuego. Entonces yo selecciono las piezas, las parto con una motosierra y de ahí saco material para mis obras. No utilizo madera de cortar un árbol, nunca, al contrario, siembro todos los que puedo. Y esta, hermosísima, en madera oscura. Esta pieza proviene de la hechura de 4 piezas de Adán y Eva. Adán y Eva, la Biblia, la mitología de lo que viene en la Biblia, parte de una culpabilidad de Eva, lógicamente, por darle la manzana a Adán y romper ¿cómo se podría llamar? El vínculo, no el vínculo, ¿el qué? La orden original. La orden original, vamos a suponer,
y la culpabilidad fue completamente echada a la mujer. Es una época que todas las culpas las tenía la mujer y no el hombre. Entonces hicimos un Adán y Eva original clásico. Después del clásico me pasé a este, que tiene un detalle diferente. La manzana se la comen entre los dos y se llama de acuerdo. Es un acuerdo en donde los dos participan y no hay culpable. No hay culpable. Al contrario, es un hecho divino tener hijos. Es un hecho divino el acto sexual que tuvieron los dos, pero los dos de mutuo acuerdo. Y esta fue mi interpretación a la lectura de la Biblia. Muy poética, porque en realidad es un acuerdo. Es un acuerdo. El amor es un acuerdo. El amor es un acuerdo. El contrato del amor. Si no hubiera amor, no hubiera el acuerdo, no habría humanidad. La humanidad está hecha de eso, del acto sexual, que como consecuencia original son los hijos, desde luego. Muy bien, pues vamos a cambiar de emplazamiento. Esta pieza es una pieza gigantesca encontrada en la playa. Como característica, está muy pesada, no la podíamos sacar del mar hasta que un montón de flota llegó y nos sacó la pieza. Para moverla tuvimos que partirla en 5 secciones, son rebanadas, entonces supondrás que el árbol es un árbol de un diámetro de 1,20 más o menos de diámetro. Una vez partida se me ocurrió hacer algo, pero no sabía qué hacer en tamaño de madera tan gruesa. Y dije, voy a hacer una cruz. Entonces, a mano alzada encontré una cruz, la cual después recalqué con una escuadra grande, la que la recalqué y la pinté. ¿Qué voy a hacer en ella? Entonces pensé, voy a hacer una cruz. Corté con una motosierra chica los cortes que había yo marcado. Y al momento de darle la vuelta a toda la madera, se me cayó la cruz que estaba adentro, porque quedó sin suspensión y la cruz cayó al piso. Ya eso me dio un significado, una cruz vacía, y me pareció un poco fuerte para algún grupo de gente católica que la iglesia cayera y se destruyera en la hechura o se interpretara, mejor dicho, la cruz. Entonces hice una segunda cruz, el renacimiento del cristianismo, pero un renacimiento diferente al anterior, que es lo que necesitamos la humanidad ahorita en nuestro país, que haya un cambio total, pero un cambio no con gente en la cárcel, sino que haya un cambio total con gente en la educación, en el deporte, en la cultura, en cosas. La mayoría son la gente buena y un grupito muy pequeño nos está domando. Entonces, en este caso es ancestral el problema. Está la cruz caída y la cruz renaciendo, una cruz renacentista. Aunque esto parece de tipo barroco, la cruz nueva es barroca, para poderla diferenciar la cruz barroca de una cruz cuadrada. Sí. Caemos en lo que tenemos, la parte subjetiva la estoy encontrando, le estoy dando mi explicación, pero cada gente que ve esta cruz le encuentra un resultado diferente, hace una lectura diferente, y eso es lo que vale de la obra, que tenga algo más, además de la parte objetiva de la pieza. Cada mente hace una lectura. Cada mente hace una lectura y casi cada mente hace una lectura diferente. Sí. No hay dos iguales. Cierto. Ahora, vamos a cambiar la cámara de lugar. Esta pieza se llama Génesis. Consta de varias partes. Un pene, una eyaculación, espermatozoides, un óvulo y la matriz. Es el principio de la humanidad. El principio es la vida de la humanidad y la creación del hombre, por el hombre. De aquí, en esta pieza, aunque parezca muy fuerte, nacen nuestros hijos, nacen nuestros nietos, nace la humanidad a partir de este hecho. Génesis la tomé del nombre de la Biblia, leyendo la Biblia un poco por ahí a brincos, me encontré la palabra, la analicé y le puse Génesis. Y es de las piezas que constan. Y aprovechando, si camina para atrás,
nos podría hablar de la manzana, de la serpiente. Esta volvemos a caer en los términos de Adán y Eva. Sigue siendo Adán, posiblemente oculto en la culebra. La culebra sale de la vulva de la mujer. Una manzana entera representativa de la manzana de Adán, pero resulta ser muy versátil en su forma de descripción. Caemos otra vez en lo mismo, cada quien interpreta como se le da su gana, o según la educación, según lo que más le parezcan a ellos. ¿Ya? Recreación es esta pieza que está hecha en metal, está hecha sobre acero de instrumentos de campo, instrumentos de trabajo de campo. Surgió de una cuarta o quinta vez que estuve en el Museo de Antropología de Veracruz, de Jalapa. Dije, voy a hacer algo al respecto sin copiar lo que esté hecho. Todo lo que llegara yo a copiar, lógicamente, ya estaba hecho y mucho mejor hecho que lo que iba a hacer yo con un historial superior. Entonces dije, voy a recrear la figura. La que más me llamó la atención fueron las caritas sonrientes de Papantla, los Totonaca, hecha en un instrumento totalmente mexicano. Es una coa. Es una coa, un instrumento mexicano que ha estado en todo el mundo trabajando por el campo. Es con lo que siembran, limpian, cosechan y siembran material. Entonces hay unas caritas sonrientes en el Totonacapan de Veracruz que todas están amputadas de la cabeza, la mayoría la rompieron a propósito, y son caritas de niños sonriendo. Yo a la coa le encontré una forma de cara y entonces hice la réplica en acero con un soplete de oxicetileno de la carita sonriente. Quedaron un poco rústicas, pero era lo que yo quería lograr. No quería la perfección, quería la rusticidad, la representación. Esta, por ejemplo, de aquí es la vírgula de la palabra. La vírgula de la palabra es lo que los mayas, antes fue de los olmecas, casi al mismo tiempo que los egipcios, pero los mayas en su época analizaron mucho y entonces hay un libro de las mayas que se llama el Popol Vuh, que es la Biblia maya, y hay una donde dos reyes gemelos se ponen a platicar y resuelven la historia de ellos. Se llama la vírgula de la palabra. Están representados, tienen movilidad. Y la voluta significa palabra. La palabra, sí, significa palabra. Y la voluta, palabra de gemelo contra gemelo, es el diálogo de gemelos. Ajá. Está hecho en dos palas emperadores, palas largas. Se dan cuenta que las palas van cambiando de forma en relación para lo que sirven las palas. Fue un hallazgo muy momentáneo, trabajé muchísimo. Eran premios para los juegos de pelota, le entregaban una creo que está en la historia, o hay varias versiones para qué fueron usadas. Las palas carboneras son palas muy grandes que agarran mucho producto. Son palas que se usaban para el trabajo de arena y para el trabajo de lodos y para el trabajo de las pirámides. Entonces yo decidí utilizarlas como panel de pintura. Dibujé una figura, en este caso una totalmente maya, el perfil, la nariz, los ojos, y yo buscaba algo que se reflejara en el fondo, pero aquí la luz no me ayudó mucho para poderlo reflejar, como lo vamos a ver más adelante.
Entonces perforé sin que nunca se me cayera la pedacería, perforé y salió el dibujo. Actúa como una diapositiva. Si la pongo más abajo y hay una luz, la figura aparece, esta figura aparece en la parte superior como una diapositiva. Es una recreación, no es creación mía. Nunca iba a usurpar un nombre de otro artista. Entonces recreé la figura en metal. Las hachas, que son hachas de campo, las hachas tienen un uso en el campo para desbaratar la madera, para cortar madera, para desforestar. En la actualidad es un instrumento que sigue habiendo, y antiguamente eran hachas de piedra, sacadas filo, muy filosas, que la utilizaban para el mismo concepto, para la siembra de los bosques. Y posteriormente se utilizaba para premiar al que ganaba o al que perdía, no sé quién de los dos, en el juego de pelota. Pagaba con la vida o con la muerte. Hay una confusión ahí si es el que pierde o el que gana el que recibía el premio. Entonces las hachas son figuras, si las tomas, son figuras que son de animales o son de objetos diferentes. Y aquí tienes un pescado, méteme un close-up aquí, por favor. Tienes un pescado, allá tienes un loro, un loro de arriba, acá tienes allá al final un búho. Surgen una serie de elementos que fueron creados para eso, para premiar el juego de pelota. ¿Y este hombre calavera? Este es un cambio de la dualidad, se llama la pieza. Es un cambio de una pieza original que se encuentra en el Museo de Antropología de Jalapa, bellísima, hecha en piedra, no sabe muy bien de qué época sea, y a mí yo la quise hacer, pero no me la quise copiar, la quise recrear. Entonces la hice en madera y le cambié un poco la figura, pero sigue siendo una cabeza partida, de un lado la muerte y de otro lado la vida. ¿Es Olmeca el original? No, este es Totonaca. No. Me voy a lanzar un poco a decir que la pieza se encuentra en el Museo de Jalapa y no saben de ella propiamente nada todavía. Cambia completamente el concepto maya, el concepto Totonaca, y surge una tercera pieza que es esta, la dualidad de Moisés Avendaño. Muy bien. ¿Y esta? Estábamos viendo la luna en plenilunio y me llegó la inspiración al ver la luna en una noche jarocha contra el mar, la luna gigantesca, y quise igualar la pieza de plenilunio. Es un movimiento de la luna que está en continuo movimiento, como las culebras que bajan en Chichén. Si vemos las piezas de un lado, de aquel lado para acá, vamos a encontrar el crecimiento de la luna hasta ser luna plena. Hay una luna creciente que va avanzando hasta ser luna. Fue un capricho realmente, que yo no sabía el resultado. Lo hice sin saber que iba a aparecer algo tan interesante como el movimiento lunar. Le pusimos plenilunio porque originalmente fue en lo que yo pensé, en luz plena. Y aparece la figura muy simplista, pero por simple bella y por bella valiosa.
colors are changing. All the colors are changing.